Muy bien, que sean iguales. Entonces, recapitulando, para que una función sea continua en un punto, yo tengo que cumplir con 3 condiciones. Que la función esté definida, que el límite existe en ese punto y que la función y el límite sean iguales. ¿Sí? Esto es lo que estamos diciendo aquí, básicamente. ¿Verdad? Si la función existe o está definida en ese punto, si el límite, cuando x tiende a ese punto, existe. Y si la función y el límite son iguales, yo digo que hay continuidad en ese punto, ¿sí? Pero ahora quiero que volteemos un poco la forma en que lo estamos viendo y nos empecemos a preguntar ya para toda la función, para la función completa, ¿cuándo será discontinua esa función? ¿Sí? Entonces, desde un punto de vista gráfico, pues nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿cuándo es discontinua una función? Cuando la función no está definida en un punto, cuando el límite no existe o cuando la función y el límite no tienen el mismo valor. ¿Sí? Entonces, no sé si queda claro lo que vamos a hacer ahorita, jóvenes. Vamos a enfocarnos ya en la función como tal, en gráficas enteras. Y vamos a encontrar en dónde no es continua la función, ¿sí? Veamos acá, por ejemplo. Esta es una gráfica de la función y igual a 1 sobre x, ¿sí? Y vemos la función, y a ver, jóvenes, viendo la función, alguien que me diga en dónde identifica que la función no es continua. ¿En qué valor o en dónde la función no es continua? Muy bien, la asíntota en el eje Y, o como nos está diciendo Luisa, cuando x es igual a 0. ¿Sí? Y perdone, solo con una duda. Sí. ¿Será que me puede explicar así brevemente el tema de la asíntota Y vertical y horizontal? Que creo que tuve un problema con la hoja anterior, para realizar la tarea. O sea, más que Sí. todo cuando el límite es infinito. Ok, miren esto. ¿Sí? 1 sobre x. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué digo que tengo una asíntota vertical a lo largo de todo este eje? ¿Sí? El eje Y. El eje Y o x igual a 0. ¿Sí? En x igual a 0 yo tengo un problema y alguien que me diga cuál es ese problema viendo solamente esta función. ¿Qué problema tengo en x igual a 0? Quiero que miren y igual a 1 sobre x. Muy bien, como dice Sebastián, no existe, no está definido la función en x igual a 0. Yo sé de que yo no puedo vivir dentro de 0, ¿verdad? Entonces, automáticamente, saben que x igual a 0 no está definido para esta función. ¿Y qué es lo que sucede cuando ustedes se acercan a x igual a 0? Por ejemplo, el límite de x cuando tiende a 0 por la izquierda
quiero que sigan la gráfica. Cuando me acerco a 0 por la izquierda, la gráfica va hacia menos infinito. ¿Sí? Saben que no existe ese límite porque no va a llegar un número, pero a medida que se acercan a 0, van a tener cada vez números más negativos. Si se acercan a 0 por la derecha, la gráfica que va a pasar se va a dirigir al infinito positivo. En cualquiera de los dos casos, dense cuenta qué es lo que sucede aquí. Este fenómeno que ustedes están viendo acá, ¿sí? La función no está definida en un punto, y si me acerco por la izquierda, mi gráfica crece hacia el infinito negativo, y si me acerco por la derecha, mi gráfica crece al infinito positivo. Esto de acá todo se une para decir que yo tengo una asíntota vertical. Porque no voy a tener un valor en X y definitivamente no tengo un valor en Y. Es esto de aquí, ¿sí? Entonces, si nos preguntamos si esta función es continua en X igual a 0, pues nuestra respuesta automática es no. ¿Qué es una asíntota vertical? Es cuando si me acerco por la izquierda o me acerco por la derecha a un valor en X, mi gráfica crece al infinito o crece a menos infinito. Esa es una asíntota vertical. Y si tenemos una asíntota vertical, tenemos discontinuidad en ese punto. Yo les puedo preguntar, a ver, jóvenes, ustedes justifíquenme por qué esta gráfica en X igual a 0 es discontinua. Ustedes automáticamente me pueden justificar todas estas condiciones que vemos acá. ¿Se dan cuenta? En X igual a 0, esta gráfica está violando todas las condiciones de continuidad. No existe. ¿Sí? La gráfica no está definida en X igual a 0. El límite tampoco, porque si ustedes hacen el límite de X cuando tiende a 0, ¿a qué conclusión llegan? Pues llegan a que tampoco existe. Y definitivamente no van a ser iguales, o sea, no cumplen ni la primera ni la segunda, y si no cumplen ni la primera ni la segunda, imposible que cumplan la tercera. Ustedes saben que esta gráfica va a ser discontinua en X igual a 0. ¿Sí? ¿Dudas acerca de lo que hemos platicado ahorita? Con esta gráfica que acabamos de ver. ¿Alguna duda? Excelente, jóvenes. Ahora, aquí es donde viene y empezamos a conectar cosas con cursos que hemos llevado en el pasado. Porque ustedes en razonamiento matemático 1, ustedes sin darse cuenta ya estaban encontrando puntos donde una gráfica o una función es discontinua. ¿Sí? ¿Cómo lo hacían? A ver, yo ahorita les pregunto, encuentren el dominio
de f de x igual a 1 sobre x, ¿sí? Y si buscamos el dominio de f de x igual a 1 sobre x, nosotros sabemos, bueno, mi dominio van a ser todos los reales, exceptuando a 0. O pueden decir de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Pero se dan cuenta cómo todo lo que hemos hablado ahorita son dos caras de la misma moneda. Yo les puedo traducir esto del dominio de f de x igual a 1 sobre x, se los puedo traducir en decirles esta función es continua de menos infinito a 0 sin incluir el 0 y de 0 a infinito. O les puedo decir esta gráfica es continua en todos los reales exceptuando a 0. Entonces, cuando ustedes sacaban dominios de una función, ustedes estaban diciendo en qué partes de la función es continua. Y, por ende, también sabían en dónde era discontinua la función. ¿En dónde es discontinua? En x igual a 0. ¿Por qué es discontinua en x igual a 0? Bueno, porque la función no está definida en x igual a 0, porque el límite no existe en x igual a 0, y por lo tanto no cumple con esas condiciones de continuidad. ¿Hay alguna duda acerca de lo que dijimos ahorita, jóvenes? No hay dudas. ¿Estamos? Muy bien. Excelente. Entonces, se dan cuenta, ahorita solo estamos amarrando cosas de nuestro raso 1, que es encontrar dominios, con lo que acabamos de ver aquí en raso 2, que es continuidad y límites, ¿sí? Vamos a ver otra gráfica y se van a dar cuenta de que el razonamiento se construye de esta manera, ¿de acuerdo? A ver, miremos esta gráfica de acá, 1 sobre x al cuadrado. Jóvenes, ¿en dónde es discontinua esta gráfica? ¿En qué valor de x es discontinua esta gráfica? Excelente, en x igual a 0. Pero ahora que ya sabemos que la gráfica es discontinua en x igual a 0, quiero que me digan por qué es discontinua en x igual a 0. Ok, está elevado al cuadrado, nunca nos va a salir un número negativo, eso es cierto, pero definitivamente ahí yo puedo incluir 0. Y todo valor dividido de 0 no se puede dividir. Entonces, como nos está diciendo Jennifer, el valor de la función no está definido. Importante. Christian también nos está diciendo asíntota vertical. Sí, la función no está definida ahí. Yo miro que por la izquierda tiende a infinito, por la derecha tiende a infinito, entonces tengo una asíntota vertical. ¿Sí? Y esa es una excelente justificación de por qué no es continua
en x igual a 0. En primer lugar, la función evaluada en 0 no está definida. El límite de x cuando tiende a 0, como este por el lado izquierdo va al infinito y por el lado derecho también va al infinito, yo puedo poner más infinito acá, pero ustedes saben que si un límite es un límite infinito, entonces el límite no existe. Todo esto a mí ¿qué me indica? Bueno, tengo una asíntota vertical en x igual a 0, ¿sí? De entradita ustedes también iban a saber que la función no es continua en x igual a 0 porque el dominio de esta función, ¿cuál sería? Lick, perdone. ¿Sí? ¿Y si la asíntota no fuera x igual a 0, fuera x igual a un número? Uno, 2. Igual, igual, ahí ustedes dicen que la asíntota vertical está ahí, pero ¿qué quiere decir que que tengan ustedes una asíntota vertical? Quiere decir que la función no está definida en ese punto o que el límite no existe en ese punto y una parte, bien sea el límite por la izquierda o el límite por la derecha, tiende a infinito. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. ¿De Muchas acuerdo? gracias. Ok, con gusto. Miro el dominio. Nuevamente son todos los reales con excepción de 0. O de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Nuevamente, ¿qué número estoy sacando del dominio? 0. ¿Sí? Entonces vamos a jugar bastante con esto ya en unos minutos que lo estemos haciendo con funciones. ¿Sí? Con funciones como tales. Para eso quiero que miremos una función con la que hemos estado jugando bastante acá en el curso. A ver, miremos esto de acá. Quiero que miren esta función y me indiquen en dónde es continua la función. Tómense un par de minutitos, miren la función y quiero que me digan en dónde es continua la función o cómo podrían ustedes definir en dónde es continua la función. ¿Ok? Un par de minutitos y lo vemos ahorita.
Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿cómo les fue con esta función? ¿Alguien que me quiera decir qué se les ocurre a ustedes para decir en dónde es continua esta función? Licenciado, yo creo que sería continua arriba, donde está relleno el círculo, donde está el 4, y después termina hasta donde está el punto de negativo 5,8, pero no estoy segura. Muy bien, ahí es continuo en esos puntos. En los videos a nosotros nos dan un pequeño tip para ver en dónde es continua, en dónde es discontinua una función. Por ejemplo, esta función, yo puedo empezar acá y la voy siguiendo, como siguiéndola con un lápiz. No he levantado para nada el lápiz aquí. Oh, momento, aquí tengo que levantar el lápiz. Entonces yo sé que aquí, hasta que llegue acá, esto de acá, aquí hay una discontinuidad, ¿verdad? Sigo aquí, la sigo, tengo que volver a levantar, momento, acá también hay discontinuidad. Y después, ya me vengo acá totalmente tranquilo hasta este punto donde tengo que volver a levantar nuevamente, ¿verdad? Pero si queremos resumir esto, lo que acabo de hacer, básicamente, lo que hice con todo esto fue identificar en dónde la función es discontinua en donde la función es discontinua, pero lo que vi también fue el dominio. Si yo encuentro el dominio de esta gráfica, yo me doy cuenta que mi dominio empieza en x igual a menos 6, ¿verdad, jóvenes? Pero sin tocar el menos 6 porque aquí yo tengo un punto vacío, o sea, mi dominio empieza en menos 6 y sigo, aquí todavía tengo, todo me está devolviendo valor hasta este punto de acá, ¿se dan cuenta? Mi dominio va de menos 6 a 1, o por lo menos miro esta parte de la función, y esa parte va de menos 6 a 1, unión de 1 hasta 3, que es esta parte de acá, ¿sí? Y después yo me muevo desde 3 hasta 8. ¿Sí? Si yo vengo y uno ya todo mi dominio me queda, pues básicamente que tengo un dominio desde menos 6 hasta 8. Pero a mí eso me genera un problema. Aquí el dominio me dice en dónde hay discontinuidad. ¿Por qué? Porque tengo saltos. Aquí el dominio no me permite ver, bueno, en dónde es continuo y en dónde es discontinuo. Entonces, la clave para saber en dónde es discontinua esta función está básicamente en estos saltos de acá, ¿sí? A ver, jóvenes, alguien que me quiera decir qué condición de continuidad es la que no se cumple, en estos puntos de acá. El límite no es el mismo. Muy bien, el límite no existe en esos puntos, ¿sí? Esta función, o sea, toda esta gráfica es discontinua. ¿En dónde? En x igual a 1
y es discontinua en x igual a 3. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, la función sí existe porque tengo un punto lleno aquí y tengo un punto lleno acá, pero lo que no se está cumpliendo es que el límite exista. Aquí, el límite por la izquierda, por ejemplo, el 1, el límite de x cuando tiende a 1 por la izquierda es 1, y el límite de x cuando tiende a 1 por la derecha es 4. Entonces de acá ustedes concluyen, momento, esto no es igual, entonces mi límite de x cuando tiende a 1 no existe. ¿Sí? Algo similar a lo que sucede con x igual a 3. En x igual a 3 la condición que no estoy cumpliendo es que el límite exista, porque el límite de x cuando tiende a 3 por la izquierda es 4, el límite de x cuando tiende a 3 por la derecha es 0. Entonces, de acá, ustedes también dicen, momento, este límite de x cuando tiende a 3 tampoco existe, ¿sí? ¿En dónde es continua? ¿En dónde es continua la gráfica? Bueno, la gráfica para ustedes es continua de -6 a 1, de 1 a 3 y de 3 a 8. O sea, es continua desde -6 hasta 1, desde 1 a 3 y desde 3 hasta 8. ¿En dónde más es discontinua esta gráfica? Obviamente, si se dan cuenta, aquí en este punto es discontinua porque ya no tengo nada aquí a la izquierda. Es discontinua en x igual a -6 y también es discontinua en x igual a 8. Entonces, esos son nuestros puntos más importantes de discontinuidad. X igual a -6, x igual a 8. ¿Por qué no es continuo en esos puntos? Porque no hay límite tampoco, ahora jóvenes. La función no está definida ni antes de -6 ni después de 8. Y la función es discontinua en x igual a 1 y en x igual a 3. ¿Dudas acerca de esto? Ada estaba levantando la mano, ¿sí, Ada? Ada y Marcela, ok, sí. Licenciado, entonces, si me estuvieran preguntando en qué puntos es discontinuo, tendría que poner 1, 3, 6, -6 y 8, ¿verdad? Así es, así es. Gracias. Ojo, también le pueden preguntar si tiene puntos discontinuos en su dominio. Si hay discontinuidad en su dominio, ahí ya no tiene que mencionar ni el -6 ni el 8, porque está limitando únicamente la continuidad entre -6 y 8. No lo tiene que especificar, ¿verdad? Ajá. Pero, de lo contrario, sí. ¿En dónde es discontinua? Bueno, antes de -6 no hay gráfica, ¿de acuerdo? Después de 8 no hay gráfica. Si nos centramos solo donde hay gráfica, la función es discontinua en 1 y 3. Y ahí estamos, ¿ok? Ok, gracias. Muy bien. ¿Sí, Javier? Ingeniero, una pregunta. Porque el x igual a 8 sería también parte de la discontinuidad de la gráfica, ¿o no? Sí, sí, te escucho. ¿O no? Ok. En x
x igual a 8, nosotros no tenemos límite, entonces quiere decir que ahí termina, en este caso, la continuidad de la gráfica, porque después de 8 ya no, ¿cómo se dice? Ya no hay función, ¿sí? Normalmente, ¿ustedes cómo van a definir la discontinuidad de esta gráfica? Bueno, van a decir, el dominio de la gráfica es de menos 6 a 8, ¿sí? Si ustedes dicen que el dominio es de menos 6 a 8, ya no tienen que mencionar ni este señor de aquí, ni este señor de acá, ¿sí? Porque saben que no hay gráfica antes de menos 6 y que no hay gráfica después de 8. Ese es el dominio. Pero adentro de ese dominio, la gráfica es discontinua en x igual a 1 y en x igual a 3. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Sí, 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 gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda, jóvenes? Sí, solo una duda, licenciado. Entonces, cuando estemos contestando alguna prueba corta o algo por el estilo, ¿cómo va a querer que lo escribamos? ¿Así como el dominio total y luego especificando la discontinuidad o así por formas separadas? Está bien si lo hacen especificando únicamente la discontinuidad. ¿Sí? Ok. Ok, ahora, ¿por qué hicimos esto? Para que miren también, si les preguntan ustedes la continuidad, o sea, en dónde es continua la gráfica, pues tienen que hacer esto de acá, lo que hicimos como primera parte del dominio. ¿En dónde es continua la gráfica? La gráfica es continua de menos 6 a 1, sin incluir el menos 6, ¿se dan cuenta? Y es continua de 1 a 3 y de 3 a 8, ¿sí? ¿En dónde es discontinua? En x igual a 1 y en x igual a 3. ¿Dudas con eso? Vamos a ver otra, y yo creo que nos vamos a hacer otra idea con esto, ¿sí? Miren esta de acá, jóvenes. A ver, de entradita, ¿en qué valores de x es discontinua esta gráfica? Perfecto, en menos 2 y 4, ¿sí? Identificarlo visualmente es muy sencillo. Ahora la clave está en explicar por qué es discontinua en menos 2 y 4. Si vemos esta gráfica de acá, este es un caso interesante porque, veamos, x igual a menos 2, ¿sí? F de menos 2, si existe, es menos 2. ¿Qué es lo que no existe en x igual a menos 2? Jóvenes, ¿alguien que me quiera decir? Muy bien, como dice José Rodrigo, no existe el límite. Muy bien, jóvenes, así es, no existe el límite. ¿Por qué? Porque por la izquierda, si me acerco a menos 2, por la izquierda, la gráfica tiende a menos infinito. Y si me acerco por la derecha, pues la gráfica tiende a menos 2. Entonces, el límite de x cuando tiende a menos 2 de f de x no existe. Y tengo una asíntota vertical también, porque se dan cuenta por el lado izquierdo, ¿qué es lo que sucede? Si tengo un límite infinito. Entonces, este es un caso interesante. Yo aquí sí saqué mi primera condición de continuidad, pero en el momento en que el límite no existe, yo sé que x igual a menos 2 me representa a mí una discontinuidad. ¿Sí? ¿En dónde es discontinuo también? En 4.
¿Por qué? Por los mismos motivos. F de 4 existe, es 4, pero el límite de x cuando tiende a 4 no existe. ¿Por qué? Porque por la derecha tiende a 4, pero por la izquierda tiende a 4, pero por la izquierda va hacia infinito. Entonces el límite no existe. Entonces, la razón por la que no hay límite en x igual a menos 2 y en x igual a 4 es porque no coincide la izquierda con la derecha y por lo tanto son discontinuos. Entonces, aquí si nos preguntan en dónde es continua la gráfica, pues la gráfica va a ser continua desde menos infinito hasta 4 y va a ser continua, perdón, desde menos infinito a menos 2 y desde 4 hasta infinito. ¿Se dan cuenta? ¿Qué saqué yo? No es continua. En x igual a menos 2 y x igual a 4. Una pregunta, disculpe. ¿Sí? Perdón que lo interrumpa. ¿No sería el menos 2 y el 4 encerrados en corchete? Ah, eso es en su dominio. Ah, ok. Perdón. Entonces, aquí ya establecemos nosotros una diferencia entre continuidad y dominio. ¿La función está definida en menos 2? Sí. Por eso es que nosotros colocaríamos un corchete ahí, ¿verdad? Pero no podríamos colocarlo así. De hecho, el dominio de esta gráfica es algo con lo que tenemos que tener cuidado, porque sí, está definida en menos 2, está definida en 4, pero lo que tenemos aquí es una función por partes, ¿sí? Entonces habría que hacerlo por partes. Pero sabemos que la función no es continua en menos 2 y 4. ¿Hay alguna duda de que la función no sea continua en menos 2 y 4? Sí, licenciada, una pregunta. ¿Puede volver a repetir por qué toma esos valores cuando es continua? Ah, ok, ojo, Digamos, no los estoy tomando cuando es continua. Si se dan cuenta, cuando es continua, cuando estoy diciendo en dónde es continua la gráfica, yo al menos 2 lo estoy acompañando de un corchete, pero de un paréntesis, y al 4 de un paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que no están incluidos, ¿sí? Si hubiera puesto un corchete, ahí sí los incluyo, pero no es el caso, ¿sí? Por eso es de que yo los pongo en paréntesis, porque menos 2 y 4 no entran dentro de los números que son o que pertenecen a la parte continua de la gráfica. Y de hecho, acá en este intervalo me hizo falta un punto en el cual son continuos, que es de menos 2 hasta 4. ¿Sí? ¿Qué es esto de acá? Aquí es continuo entre menos 2 y 4, y la gráfica va a ser continua desde menos infinito a menos 2, y va a ser continua desde 4 hasta infinito, ¿sí? Este va metido acá también, porque es esta parte de acá. En este pedacito de aquí, la gráfica es continua. Pero, disculpen, jóvenes, yo se los puse entre corchetes. Eso es para dominio, pero como estamos viendo en dónde es continua, es desde menos 2 hasta 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque en menos 2 y 4 se pierde la continuidad al no haber límite. ¿Ok?
Y esto es viéndolo aquí. Esto es viéndolo aquí con funciones, en gráficas. ¿Qué es lo que nos interesa ahorita? Pues básicamente lo que nos interesa es qué voy a hacer o con qué funciones tengo que tener cuidado. A ver, vamos a dejar esto como una diapositiva en blanco. Van a ver a qué me refiero. Yo les puedo preguntar a ustedes en dónde es discontinua una función, y yo les puedo decir, bueno, por ejemplo, f de x igual a x más 7, f de x igual a x al cuadrado más 3x menos 10, f de x igual a x a la 100 menos 2x a la 15 más 43, ¿sí? Ustedes se recuerdan que a mí me gusta manejarme un poco con semáforos. Jóvenes, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común estas tres funciones? ¿Alguien que me quiera decir? Muy bien, Luisa. Son polinomiales, son funciones polinomiales. Entonces, al igual que cuando estábamos buscando dominios, esto para ustedes es una luz verde, ¿sí? Aquí no hay problema. Estas funciones son continuas en su dominio. ¿Y cuál es su dominio? De todas las funciones polinomiales son los reales. O sea, de menos infinito hasta infinito. ¿Dudas con eso? ¿Sí, Javier? Entonces, todas las funciones que tengan polinomios o sean polinómicas, siempre van a su dominio siempre va a ser de infinito negativo a positivo. Así es, O eso es puede, un o puede variar. solo que tengamos una función con partes, como vamos a ver, por partes, como vamos a ver en un momento. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero ahorita, ¿qué es lo que sucede? Ahorita nuestro semáforo es verde, ¿verdad, jóvenes? Ahorita nuestro Ok, semáforo es verde, o sea, gracias. es una función polinomial. Entonces, en cuanto a discontinuidad, si el dominio son todos los reales, yo sé que la función está definida en todo ese dominio, ¿verdad? Entonces, cumplo con mi primera condición de continuidad, pero también sé de que si yo tuviera una gráfica de esto, yo en ningún momento levantaría el lápiz a la hora de seguir o de trazarla, ¿verdad? Entonces no tengo discontinuidad ahí. Pero, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo? A ver, y ustedes me van a decir eso. Si yo les pongo, por ejemplo, f de x igual a 1 sobre x, f de x igual a 10x menos 2 dividido x al cuadrado más 2x menos 3. A ver, jóvenes, ¿qué les llama la atención de estas funciones que les puse acá? ¿O qué no les da confort a la hora de verlas? En comparación a las primeras. ¿Sí?
Lick, perdone que lo interrumpe. ¿Por qué fue que dijo que eran continuas los polinomios anteriores, los primeros tres? Ah, ok. ¿Cuál es el dominio de una función polinómica? Ah, todos los reales. Muy bien, muy bien, excelente, ¿sí? Sí, son todos los reales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la función está definida para absolutamente todos los números, ¿sí? Ya, ¿Verdad? nítido. Gracias. Ok, excelente. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estas funciones que les puse ahorita? ¿Qué tienen en común? Que son fracciones. Muy O bien, sea, el denominador no puede ser cero. muy bien. Y como nos dice Sofía, son funciones racionales. Ok, muy bien, jóvenes. Estamos, ¿verdad? Pero, como vimos en los ejemplos que estuvimos viendo, lo que estuvimos platicando hace un momento, eso a nosotros ya nos excluye valores del dominio, ¿verdad, jóvenes? Y si nos excluye valores del dominio, quiere decir que la función deja de ser continua en esos valores. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O hay Perdón, duda? licenciado, se me cortó un poco. ¿Puede repetir eso último que dijo? Ok, no tengas pena. Lo que estábamos diciendo es que, ojo, y aquí qué es lo interesante, aquí nos pasamos de una luz verde a una luz alerta naranja, o si quieren de una vez ya ponga la roja, ¿verdad? Así, como quien dice, ojo, yo tengo denominador aquí, yo tengo denominador acá, o sea, tengo funciones racionales, ¿y qué es lo que me dice a gritos? Ah, bueno, las funciones obviamente van a ser continuas en su dominio, pero el dominio o del dominio yo tengo que excluir valores o tengo que sacar valores. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Mi denominador no puede ser igual a 0, ¿verdad? Por ejemplo, 1 sobre x. A ver, jóvenes, díganme de lo que se recuerdan esos dominios de raso 1. ¿Qué valor no puede ser x entonces? ¿Cero o no? Muy bien, ahí están. ¿Sí? Entonces en esta función x no puede ser igual a 0 porque la función no está definida en 0. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo que vimos en esta gráfica, ¿verdad? ¿Dónde es discontinua la función? En x igual a 0. ¿Por qué? Porque la función no está definida en x igual a 0. Porque el límite no existe cuando yo me acerco a 0. ¿Sí? Entonces ¿en dónde es continua la gráfica? Bueno, miro el dominio de esto. Su dominio es de menos infinito a 0. Y de 0 a infinito. Y se dan cuenta, yo no estoy incluyendo el 0. Esta gráfica es discontinua en x igual a 0 y es continua en todo su dominio, ¿verdad? O sea, de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. ¿Hay alguna duda con eso, jóvenes? Entonces, cuando ustedes tengan funciones racionales, cuando ustedes tengan sus funciones racionales, lo primero que tienen que hacer es qué valores tienen que sacar del dominio. ¿Sí? Entonces, así, digamos, en nuestra lista de cosas por hacer, lo primero que hacemos, si yo tengo una función racional, es ver qué valores tengo que sacar del dominio. Porque, ojo, no en todas las funciones racionales tengo que sacar valores del dominio. Eso es cierto. Pero, eso es importante, en muchas de ellas sí pasa. Entonces tengo que ver eso. Quiero que miren la segunda que aparece ahí, y quiero que me digan
¿qué valores del dominio sacarían ustedes? Ok, Bruno nos dice que menos 3 y 1. Vamos a verlo. ¿Cómo hacíamos esto? Ah, bueno, veníamos y para esta función de acá, yo digo, bueno, x al cuadrado más 2x menos 3 no puede ser igual a 0, ¿verdad? Entonces tengo que ver qué valores me van a dar 0 para ese denominador. X al cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. Esto lo puedo factorizar. X más 3 por x menos 1 igual a 0. Entonces yo sé que los valores que tengo que sacar de aquí son x igual a menos 3 y x igual a 1, tal como nos estaba indicando Bruno aquí, ¿verdad? ¿Dudas acerca de eso? Entonces, ¿qué sé yo de esta función? Yo inmediatamente sé que la función es discontinua en x igual a menos 3 y en x igual a 1. ¿Dudas acerca de eso? Ok, en este caso que ustedes no están viendo la gráfica, es lo que les estoy diciendo. ¿Por qué x igual a menos 3 y x igual a 1 no pueden ser parte de la gráfica? ¿Jóvenes, alguien que me diga? Muy bien, dan 0 en el denominador y por lo tanto no están definidas para esa función. Por eso es que yo las saco. ¿De acuerdo? El dominio de esta gráfica, su dominio, va a ser de menos infinito a menos 3, de menos 3 a 1 y de 1 a infinito. ¿Sí? Pero se dan cuenta, ¿qué saqué yo aquí? Estoy diciendo que x no puede ser menos 3, estoy diciendo de que x no puede ser 1. ¿Qué es lo que pasa cuando me acerco a menos 3 o cuando me acerco a 1? Pues, jóvenes, ahorita ustedes ya se pueden dar cuenta de que van a tener asíntotas verticales en x igual a menos 3 y en x igual a 1. ¿Sí? Si tienen a menos infinito o a infinito, bueno, eso ya lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Pero lo que saben de entradita es de que la gráfica o su función es discontinua para x igual a menos 3 y x igual a 1. ¿Sí, Josué? Lich, perdone, tanto el menos 3 y el menos 1 que están y el 1 que está en el centro es necesario ponerlos. No podemos poner solamente el menos infinito, coma menos 3 unido a 1, coma infinito. No los pueden, no los colocan porque se dan cuenta. ¿Qué es lo que están diciendo? Ustedes en su recta numérica, ¿sí? Tienen menos 3, aquí tienen 1. Ustedes van a tener gráfica desde menos infinito hasta menos 3, pero no van a tener el menos 3, porque ya saben que son Ya lo vi. los vuelve el denominador 0. Van a tener entre menos 3 y 1, ¿sí? Pero no van a tener en 1 y van a tener de 1 para hasta infinito, ¿verdad? Sí, ya lo veo mucho mejor. Muchas gracias. Ok, perfecto. Y para responder la duda que nos está haciendo Bruno acá, los valores entre menos 3 y 1 sí son continuos. Sí, esos valores sí. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas acerca de esto, jóvenes? Entonces ya saben que nuestro primer semáforo, así que una vez se nos pone en rojo a la hora de ver continuidad en funciones, es que tengan un denominador. ¿Ok? ¿Dudas acerca de esto?
Sí, licenciado, perdón. Dijo entonces al final que los valores que están en medio de -3 y 1, eso sí tienen continuidad, ¿verdad? Así Pero es. recuerdo que dijo que en -3 y en 1 yo podía definir que había una asíntota vertical. Así es. Entonces la gráfica que acaba de dibujar ahorita solo era para ejemplificar los valores del dominio, no para... No es Total. no es el de la gráfica en sí, ¿verdad? De la función. Exacto. No es la gráfica, sino que ahí solo les está diciendo, imagínense que voy en X, yo tengo que sacar -3 y tengo que sacar 1 de los valores de X que me van a devolver una gráfica, ¿sí? Pero no es la gráfica, ¿ok? O sea, para resolver esa duda, sí, en efecto, no es la gráfica. Ok, ¿Ok? gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, dudas con esto, jóvenes. ¿Estamos bien? Entonces, primer cuidado, primer semáforo, funciones racionales. Vamos a ver acá. Nuevamente les voy a colocar esto de acá. Y de nuevo, quiero que me digan en dónde es discontinua, ¿sí? Entonces nos vamos a ir rapidito, jóvenes, todos juntos. F de X igual a 3. ¿En dónde es discontinuo? Ahí es continuo. Es continua desde menos infinito hasta infinito. ¿Estamos de acuerdo con eso? F de X igual a 5X a la cuarta menos 3X al cubo más 2X más 1. Igual es continuo. Muy bien. Continua. Muy bien, continua. De menos infinito hasta infinito. ¿Ok? Re bien, jóvenes. 5 dividido X menos 2. ¿En dónde es discontinuo? Perfecto. Discontinuo en 2. Discontinuo en 2. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Es discontinua en X igual a 2. ¿Por qué? Porque cuando X es igual a 2, el denominador se me vuelve 0. Y por lo tanto, esta es continua desde menos infinito a 2 y de 2 a infinito. ¿Se dan cuenta? Yo saco algo del dominio y ¿en dónde es continua la gráfica? Pues en todo lo que yo no saqué, ¿verdad? A ver, la de abajo, jóvenes. ¿En dónde es discontinua esta de abajo? La de 2x más 3 dividido x al cuadrado menos 4. Menos 2 y 2, ¿ok? Menos 2 y 2. Muy bien, jóvenes. Estamos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ah, bueno, x al cuadrado menos 4 no puede ser igual a 0. Entonces tengo que encontrar qué valores van a hacer que x al cuadrado menos 4 sean iguales a 0. Bueno, x más 2
por x menos 2. Y de aquí yo saco que x igual a menos 2 y x igual a 2 van a ser que sea discontinua mi gráfica. ¿En dónde? En x igual a menos 2 y en x igual a 2. ¿En dónde es continua? Pues va a ser continua desde menos infinito a menos 2, de menos 2 a 2 y de 2 hasta infinito. ¿Ok? ¿Dudas acerca de esto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la de abajo, jóvenes? ¿Qué pasa con la de abajo? Muy bien, es continua, pero ojo, desde menos 5 hasta infinito, como nos está poniendo Bruno acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que adentro de una raíz par, el valor tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, x tiene que ser mayor o igual a menos 5. ¿Sí? Yo tengo que esta gráfica va a ser continua desde menos 5 a infinito, o sea, es continua en su dominio. Yo sé que antes de menos 5 yo no puedo tener continuidad. ¿Por qué? Porque no hay nada antes de esos valores. ¿Ok? ¿Dudas acerca de esto, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Yo sí, una pregunta, ¿por qué? ¿Cómo sabemos cuando en la última función si es cuando es menor igual? O sea, digamos, ¿por qué la función es menor igual a 0? En este caso es mayor o igual a 0 porque adentro de una raíz par, o sea, ahí es donde nuestro semáforo también se pone en rojo, ¿sí? Yo tengo que tener cuidado con funciones racionales y tengo que tener cuidado con funciones que tienen un radical. Porque el dominio de las funciones que tienen radical, yo tengo ese problema, ¿verdad, jóvenes? Que no tengo una parte del dominio, porque no puedo tener valores negativos adentro de una raíz par. En la última, Luisa, yo lo que hago es simplemente, ustedes sacan su dominio, ¿sí? Ustedes sacan su dominio y saben que la función es continua en su dominio. Y eso es lo que dice, la función es continua en su dominio. ¿Cuál es el dominio? De menos 5 a infinito. ¿Sí? Ojo, ustedes saben que la continuidad se rompe exactamente en x igual a menos 5. Porque ya no tengo nada antes de menos 5. Pero lo más común es que ustedes digan que la función es continua en su dominio. ¿Sí? No sé si queda claro eso. Podrían decir que la continuidad va desde menos 5 hasta infinito y ponen entre paréntesis el menos 5, pero si ustedes dicen que la función es continua en su dominio, creo que queda bastante claro. ¿Sí? ¿Dudas acerca de esto? ¿Todo bien ahorita con la continuidad en funciones o cómo encontrar discontinuidades en funciones? Perfecto. ¿Ok? Muy bien.
Ahora, ¿en dónde pueden encontrar ustedes los problemas más complicados? Ahorita les voy a poner dos ejemplos. Digamos que ustedes tienen esto. ¿Cuál creen ustedes que es un valor problemático en esta función o que ustedes tendrían que tener cuidado con esa función? Yo les coloqué ahí una función por partes. Y si les pregunto en dónde es discontinua, ¿en dónde tendrían que tener ustedes cuidado con esa función por partes? Muy bien, Luisa. Tengo que tener cuidado con x igual a 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, si se dan cuenta, antes de x igual a 2, yo me topo con que tengo una función polinomial. Y después de x igual a 2, yo también tengo una función polinomial. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? El único número que me puede dar problemas a mí es x igual a 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer con x igual a 2? Aplicarle todas mis condiciones de continuidad. Vengo y busco f de 2. Veo que tengo que aplicarlo acá. F de 2 es igual a 5. Miro el límite de x cuando tiende a 2 por la izquierda. ¿Sí? Y ahora miro el límite de x cuando tiende a 2 por la derecha. X cuando tiende a 2 por la izquierda implica que tengo que usar esto de acá, en este caso es 5. Y x cuando tiende a 2 por la derecha, uso esto de acá. Es el límite de x cuando tiende a 2 de x al cuadrado, y esto sería igual a 4. Entonces, ¿qué conclusión sacan ustedes del límite, jóvenes? Muy bien. No existe. El límite no existe. Entonces, ¿qué pueden concluir acerca de esta función? Es discontinua. ¿En dónde? En x igual a 2. Una pregunta, licenciado. Ahí ¿Sí? no afecta en nada el hecho que el símbolo diga que es menor o igual que 2. O sea, aunque lo esté incluyendo. Aunque lo incluya, digamos, en cuanto a condiciones de continuidad, ¿qué nos dice? Que la función sí está definida en x igual a 2, ¿verdad? Pero a la hora de ver el límite, ahí es donde tenemos un problema, porque el límite no coincide. Si el límite coincidiera, ustedes dicen, ah, bueno, si es continuo en x igual a 2, entonces la función es continua
de principio a fin en todo su dominio, ¿verdad? Pero entonces, ¿con qué nos tenemos que cuidar ahí? No solo tenemos que ver las funciones, sino que tenemos que ver los límites en estas funciones por partes, ¿de acuerdo? Dudas de por qué la función es discontinua en x igual a 2. ¿Alguna duda? Ah, la continuidad, ojo, ¿en dónde es continua esta gráfica? Como esto es polinomial, es una función polinomial, esta gráfica va a ser continua de menos infinito hasta 2, y después de 2 yo me doy cuenta que también es polinomial, entonces va a ser continua desde 2 hasta infinito. Pero se dan cuenta, yo en su continuidad, ¿qué hice? Saqué a 2. ¿Está claro eso último que hicimos? ¿Sí? ¿Lo hice? ¿Quedó claro? Excelente. Entonces, jóvenes, ahorita les voy a colocar probablemente la función con la que más cuidado tienen que tener. ¿Sí? A ver, jóvenes, quiero que miren esta función. Quiero que miren esta función y me digan qué parte de la función es la que más problema les podría generar. Ok, ¿me escuchan, jóvenes? ¿Se pueden escuchar? Sí, sí se le escucha. Excelente, jóvenes, muy bien. Sí, esos son problemas de conexión, Kristen. A mí también me pasa a veces. ¿Ok? La verdad que esté nítida, cortes. ¿Sí? Ahora, jóvenes, de esa función por partes que yo les puse ahí, ¿qué parte de la función a ustedes les genera más ruido o qué parte de la función a ustedes les genera más precaución a la hora de acercarse? La primera. ¿Por qué? Miren, de entradita, ustedes saben parte de la función
corresponde a todos los números que son menores a 1. ¿Sí? Entonces hay que 1 sobre x, que cuando f de x es igual a 1 sobre x, ¿qué valor no puede o qué valor no está definido para esa función? Como dice Luisa, x no puede ser igual a 0. Entonces, de entrada, para esta función, ustedes ya saben que es discontinua en x igual a 0, porque 1 partido x sí quedó dentro de estos valores de acá, ¿sí? Esta función es discontinua en x igual a 0. Y ahora, ¿con qué otro valor tienen que tener cuidado o qué otro valor tienen que verificar? ¿Sí? ¿Qué otro valor tienen que verificar ya en esta función? ¿O cuál es el valor en discordia aquí? Que puede o que no sea continuo, ¿sí? 1, muy bien, ¿sí? Que es el que está entre funciones, el valor que ustedes tienen. Entonces, ya, por el tipo de función, ustedes vieron que no puede ser 0. Ahora, para x igual a 1, tienen de que 1 es 1, el límite de x a 1 por la izquierda, es lo mismo que el límite de x cuando tiene 1, o sea, el que se están ubicando es en este, y en este caso es 1, el límite de x cuando tiende por la derecha es y en este caso también es 1, entonces su límite de x cuando tiende a 1 de la función es 1. ¿Y qué pueden conocer acerca de la continuidad en x igual a 1? ¿Será que es continua o no? En x igual a 1. Muy bien, es continua. ¿Por qué? Porque coincide. ¿Qué coincide? El límite con la función. Se cumplen todas nuestras condiciones. La función existe, el límite existe y son iguales. Entonces, el único valor en el que es discontinua esta función es en x igual a 0. Si quieren ver en dónde es continua toda la función, bueno, continua desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta infinito. ¿Dudas acerca de eso, jóvenes? Excelente. Esto es lo que tienen que hacer ustedes en la hoja de trabajo que les aparece en su portal. Tienen hasta este martes para subir esa hoja de trabajo. ¿De acuerdo? Para el próximo martes. Tienen para subir esa hoja de trabajo. Y ojo, para el próximo martes tienen que completar lo de esta semana, o sea que es la definición de la derivada. Y esto es muy importante, jóvenes. ¿Sí? Bueno, lo que estamos proyectando
y con esto ya estamos dando cierre a la sesión del día de hoy. Para la próxima semana, primero, tienen que leerse, tienen que ver los videos de definición de la derivada. Miren, jóvenes, esto es importantísimo, ¿sí? La definición de la derivada todavía entra en su evaluación parcial del próximo jueves y lo vamos a ver el martes. Pero es muy importante, muy importante que miren los videos. Eso es todavía de esta semana. Se van a dar cuenta que amarra todo lo que hemos visto de límites hasta este momento. Que ya han hecho ejercicios incluso que se parecen a eso que hicimos ahí. Entonces es muy importante que miren todo ese contenido. Y que vengan y hagan la hoja de trabajo de continuidad de funciones. Cualquier duda la pueden colocar en el foro de dudas o en nuestro foro de WhatsApp. ¿Sí? ¿Sí, Javier? Licenciado, yo tengo una duda, pero no es respecto a esto, sino que he estado del fin de semana, de toda esta semana buscando la retroalimentación de la prueba que hicimos el día martes, pero no se ha podido habilitar. No sé si... No, jóvenes, no, esa no se las he habilitado porque ustedes tienen un compañero, que lo operaron el día de la evaluación de seguimiento. Entonces se le va a reponer esa prueba. Entonces, hasta que hayamos repuesto esa prueba con su compañero, ya vamos a habilitarle retroalimentación. Disculpen que les estemos reteniendo esa información, ¿sí? Pero obviamente yo espero que ya para el martes de la semana entrante ya puedan ver eso. De hecho, ya el día de hoy esperaría yo que lo estemos haciendo con su compañero, entonces ya se va a liberar ahí, ¿ok? ¿Dudas acerca de eso? Ok, gracias. Y entonces el parcial será dentro de 8 días, no el día martes. No, es el jueves. El Ok, jueves. gracias. El parcial es el jueves de la semana entrante, ¿sí? Ya hay un repaso en su portal. Hay un repaso para su parcial. Lo pueden empezar a hacer, jóvenes. ¿Ok? Lo pueden empezar a hacer. Si todavía no les aparece, es que probablemente está para habilitarse a principios de la semana entrante, pero yo voy a ver si se los puedo habilitar ya desde esta semana para que el fin de semana incluso puedan estudiar un poco. El contenido es básicamente el mismo que en su prueba de seguimiento, agregando esto de continuidad y la definición de derivada, ¿ok? Pero con eso estamos por el día de hoy, jóvenes. No sé si hay alguna otra duda. Si no, nos podemos retirar. Sí, cualquier pregunta que tengan, con gusto lo miramos. Y les deseo muy feliz día, muy feliz fin de semana. Se recuerdan que mañana tienen laboratorio. Ahí lo aprovechan. Y cualquier duda que tengan, aquí estoy. ¿Ok? ¿Sí, José Joaquín? Solo una pregunta, ¿dónde podemos ver las grabaciones de esta plataforma? Aquí quedan aquí mismo en la conversación, ¿de acuerdo? En esta conversación del equipo, aquí quedan las grabaciones. Ojo que estas grabaciones tienen duración solamente de 20 días, pero se pueden descargar. Entonces, de ahí ya ustedes lo pueden tener en sus equipos. Pero, sí, ahorita que terminemos ya queda activa acá la grabación. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Ok, con gusto, jóvenes. Miren, se me ya nos podemos retirar de la sesión. Voy a detener ahorita la grabación y cualquier duda ya saben, aquí me pueden escribir un mensajito en WhatsApp o en los foros de dudas o incluso aquí en el equipo de Teams me pueden enviar en el chat, ¿ok? Bien, jóvenes, que estén bien, cualquier cosa, estamos en comunicación, ¿de acuerdo? Perdón, licenciado, solo es que se me cortó un poco. Para el martes, ¿qué dijo que había que entregarle? La hoja de trabajo de continuidad en funciones, esa hay que subirla y tienen que ver todo el contenido de esta semana, ¿sí? Lo que queda, que es la definición de la derivada, ¿ok?
Ok, gracias. Muy bien. Les aparece un corto de continuidad de funciones. Ese corto no tiene valor, pero háganlo para ver cómo van en la comprensión de este tema, ¿sí? Bueno, gracias. Vaya, jóvenes, se me cuidan. Tengan feliz día.